País mundialista, ya se juega. Trinidense General Caballero de Juan León Mallorquín. Aquí por Tigo Sports. Gana y avanza Silvio Torales. El pase para Teo Arce, el más desequilibrante del equipo mallorquino. Teo, va el capitán Arce, centro de Teo. ¡Palo! Sale Centurión, lo manda al córner. Tiro de esquina para General Caballero. Parecía una acción que no ofrecía tanto peligro. Pegó en el palo y se armó algo dentro del área rival. Silvio Torales pica por afuera, Rodas por el centro para que vaya con peligro. Llega, viene el tiro cruzado. Vera despejó para el triqui. Sale el dueño de casa, Julio. Y todo se decantó desde que Tomás Rayer quiso salir chuleando. Y se viene Cañete, viene Cañete, centro de Cañete, arriba, afuera. Increíble, centrazo que la terminan bajando al medio. La tuvo para concretar Fernando Romero. No pudo. Sportivo Trinidense. Se ha salvado General Caballero. Cuando acababa de mencionar que había tenido aproximaciones al borde del área de General Caballero, pero no había sacudido aún el arco de Tales, se genera esta acción. Muy buen centro de Cañete. Esperando Romero, buscando su revancha. Se vino Ney, la enganchó contra González. La eleva Ney, salta Romero. Muy bien, le pega Romero. ¡Afuera! Aparición de Romero. Buena acción de Álvarez. De vuelta la tuvo Fernando. Genera, busca, propone, pelea. Con Torales, González incómodo, pero el despeje al fin. Se dio Centurión que no podía. Teo ganó y se fue. Y va para General Caballero. Arce la conducción de Teo. Sigue Teo, la cambió. Viene Clementino. ¡Afuera! La tuvo Clementino. Buen ataque de Teo. Aparición del 9, pero sin la puntería exacta, Julio. Y se autorreprocha Clementino González porque él sabe que era una gran oportunidad para abrir el marcador por parte de General Caballero. Siempre con la impronta, siempre con la capacidad de generar. Se viene Mendoza esperando a Alex Álvarez. Centro de Mendoza. De cabeza al medio sector. Y ahora Armúa buscando la contra. Penal. Penal, dice el árbitro del partido. Penal para el dueño de casa. Se tomó su tiempo el árbitro Benítez para sancionar. De cualquier manera, esta situación va a ser revisada. A ver aquí. Tiro de esquina de Mendoza. Viene el cabezazo. Molinas es el que está inmiscuido en la acción. A ver aquí. Molinas. ¿Quién? ¿Cómo no vas a saber de quién digo lo que cobraste? Bien abierta. Si hubo contacto con la mano, está muy abierta la mano de Molinas. Claro, se va cumpliendo ese protocolo para... Penal confirmado. Sí, ahí está. Muy bien. Es el brazo muy abierto por parte de Molinas. Sume el riesgo, ¿no? Cuando sí. hace ese movimiento. ¡Romero! Deportivo Trinidense, Fernando Romero de penal. Fuerte esquinado el disparo de Romero sobre 7 minutos de este segundo tiempo. Pone el primero para el trique aquí en la noche de Santísima Trinidad. Romero de penal, asegurando el remate y la ventaja para el dueño de casa. Secundar las expresiones de Nelson, en donde es asegurar el remate, fuerte abajo, esquinado, el arquero yendo al sector opuesto, pero también esa cuota de confianza y para que siga ganando en confianza Fernando Romero. Centro de Teo, Arce, Ferreira, aparecía la pelota a un costado, salida para el dueño de casa. No le agarra de pleno al balón Ferreira porque ya había ganado la posición, fue al salto, reiterada aquí la acción. Alguien pierde la marca y creo que es Mendoza. Se muestra como opción. Ahora Teo va a encarar en la acción individual de Arce. Le pega a Teo, Arce va. ¡Teo! El tiro que termina para un costado. Buscó resolver él solo. Desde una mala salida por parte de Gauto, buscando contacto con Gaona en el extremo derecho del ataque, en la propuesta que intentaba hacer por parte de Trinidense, se genera esta acción. Recuperación de Molinas. Se viene Arce, centro de Teo, arriba, Arce, sale Dufour, de cabeza Clementino, Dufour, a dominar del portero, el guardián, del dueño de casa. Encontró la pelota Dufour, porque de inicio había salido
a destiempo, había salido mal. Después en ese retroceso encuentra la pelota y se queda con ella. Servicio manual. Saque de costado de la pelota que ya se va metiendo dentro del área. Le pega, cruzado. ¡Gol! ¡Gol! Transportivo trinidense Ronaldo para liquidar el partido. Anota el segundo. Ronaldo convierte y anota aquí en la noche de Santísima Trinidad. Se llama Ronaldo y liquidó el partido. 2-0 para Sportivo Trinidense. Desde el lateral ofensivo se aviva, corre antes que todos, le come la espalda al defensor y define de derecha. Define de derecha para sentenciar el partido y para que sea aún más ratificante o más ratificada la victoria para Trinidense. Sale Salcedo cuando Derlis Benítez marca el final del partido. Aquí en el Martín Torres lo ha ganado Sportivo Trinidense por 2-0.